¿cierto? Efesios, si tienen su Biblia ahí, Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios, ahí está, capítulo 4. Como ya hemos visto, por lo menos hasta este instante, sobre la carta a los Efesios, hay dos grandes secciones, y hemos hablado que la sección abarca el capítulo 1 al capítulo 3, que tiene que ver con todo lo que es la doctrina, y del capítulo 4 al capítulo 6 vemos las prácticas piadosas de la doctrina. Y en estricto rigor, creo que en la gran mayoría de las cartas del apóstol Pablo, él hace ese tipo de combinación, explicando ciertas doctrinas y después aplicando las doctrinas. Dentro de las cartas del apóstol Pablo hay tres cartas que se le llaman las epístolas carcelarias. ¿Por qué? Bueno, porque fueron escritos en un periodo donde el apóstol Pablo estaba en la cárcel, y una de ellas es la carta a los Efesios, Filipenses y Colosenses. Son las tres cartas o epístolas carcelarias, en las cuales el apóstol Pablo, si las notan, van a ver que hay mucha similituad o muchas cosas en común la una con la otra. Pero ya llegando al capítulo 4, una de las cosas que van a ver ahí es lo que ya les dije. Dice ahí Pablo en el capítulo 4, verso 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y obviamente él dice: yo estoy preso. Y una cosa interesante ya en este texto, si bien él está preso físicamente, él no es preso en el sentido literal, y no se siente preso por eso. En realidad él dice: yo soy un preso, pero no de cárcel, sino del Señor Jesucristo. Soy cautivo de él. Y él dice: os ruego o les suplico que andéis como es digno del llamado. Y la palabra vocación puede ser traducida como el llamado con la cual fuisteis llamados. Que vivan de una forma tal al llamado que recibieron del Padre y del Señor, de una forma piadosa. Y dentro de esta sección van a notar muchas veces que él habla del andar. Por eso esta parte es una sección práctica, porque básicamente tiene que ver con el vivir la vida del creyente. De hecho, miren, si ven el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros de su mente. Ven el capítulo 5, verso 2, dice: y andad en amor. Ven el capítulo 5, versos 7 y 8, dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, básicamente lo que hace el apóstol Pablo es explicar a los efesios cómo debe ser la vida de un creyente, en vista obviamente de la salvación tan grande de Jesucristo, cómo esas verdades se aplican en la vida práctica de la iglesia. Y obviamente Pablo empieza hablando del andar cristiano, diciendo que andemos como es digno del llamamiento que obtuvimos del Señor. Ahora, dentro de ese llamamiento obviamente hay cualidades o características que nos permiten mantener la unidad dentro de la iglesia. Fíjense que el apóstol Pablo empieza a dar esas características. Verso 2. Capítulo 4, verso 2, dice: con toda humildad y mansedumbre. Ahí tiene dos: humildad y mansedumbre. Y obviamente creo que el apóstol Pablo, cuando habla de humildad, tiene en mente al Señor Jesucristo, cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí dice Pablo básicamente con todo, ¿cómo debemos vivir o en la vida? ¿No? Él dice: con toda humildad y mansedumbre. Otra característica, no solamente que ya se menciona y está, dice: soportándoos. Y uno dice: eso no entiendo bien. Y la otra característica es paciencia. De hecho, es interesante porque cada una de estas características vienen de la mano con lo que es ser lleno del Espíritu.
viene muy de la mano con eso. Y es interesante notar que la paciencia es parte también de esas características. De hecho, la palabra paciencia, que es en realidad la tercera cualidad o cuarta cualidad que se menciona dentro de la carta, de esta sección, creo que al igual que las demás son difíciles. Humanamente hablando son imposibles. Y eso es algo que obviamente no podemos llevar a cabo esta cualidad bajo el poder o la autoridad o el gobierno propio, sino solamente por guía del Espíritu Santo. Es la única forma de poder llevar a cabo esa función. Ahora, aunque esa palabra que es paciencia aparece 14 veces en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es la persona que más utiliza esa palabra dentro del texto bíblico. De hecho, literalmente esta palabra significa aguante. Y a veces se traduce como resistencia o longanimidad. En términos generales, esta palabra puede apuntar en dos direcciones. Básicamente puede apuntar al describir el espíritu constante que nunca cederá, lo cual implica obviamente una virtud de la voluntad que permanece y que a su vez es interna de la persona, o puede implicar un lugar, básicamente el trato hacia el prójimo. De hecho, John MacArthur, interesantemente hablando de esa sección, aplica esa palabra básicamente al plan total o al aguante del creyente en sí mismo, basado obviamente bajo la guía del Señor. Él dice, y cito, el santo paciente acepta el plan de Dios para todas las cosas, sin cuestionar ni refutar. No se queja cuando su llamado parece menos llamativo que el de otra persona, o cuando el Señor le envía a un lugar difícil o peligroso. Recuerda que Dios, el Hijo, dejó su hogar celestial lleno de amor, santidad y gloria, para venir a la tierra a ser aborrecido, rechazado, escupido, golpeado y crucificado, sin devolver una sola vez mal por mal, ni quejarse ante su Padre. Y de hecho también Barclay, hablando de la característica hacia el prójimo, dice, debe ser característica de cada cristiano, de cada miembro de la iglesia. Está incluida entre los frutos del Espíritu. Sin paciencia, los hombres no pueden andar dignamente en su llamamiento cristiano. Querido, es difícil. Y esa es la paciencia, soportar las pruebas con gozo. Y esa es la cosa difícil. Porque para que eso suceda, debo recordar que Dios tiene el control. Y decir, Señor, tú tienes el control y me gozo en el control. No entiendo todas las cosas, no sé todas las cosas, no me gusta lo que estoy pasando, pero te doy gracias. Porque todas las cosas son para bien. Amén. Y esa es la cosa que nos cuesta entender. Bueno, Pablo dice, bueno, dentro de esas características está la paciencia. Y también el soportarnos los unos a los otros, cuya base es el amor hacia el Señor y hacia los hermanos. Y esa es la cosa que se habló la semana pasada. Ahora, la Real Academia Española define en una palabra interesante uniformidad de una forma diferente a lo que es la unidad. Ella define la uniformidad como cualidad de uniforme, de manera que el uniforme es definido como dicho de dos o más cosas que tienen la misma forma. Es obvio, ¿cierto? Uniforme, la misma forma. Otro diccionario define esa misma palabra como uniforme como semejanza o igualdad que presentan las características de los distintos elementos de un conjunto. Son diferentes, pero a la mira son casi iguales. Tú los miras, son idénticos. Y al parecer, eso es lo que muchas iglesias actualmente presentan. Y quiero ocupar el término iglesia en un sentido muy amplio, ya básicamente refiriéndome a organizaciones o sectas o cualquier grupo que se denomine iglesia. Y ellos han malentendido el texto bíblico pensando que la uniformidad es exactamente lo mismo que la unidad y son cosas totalmente diferentes. Podemos ver esto en muchos grupos religiosos de la actualidad. ¿Cuántos de nosotros por la calle al caminar de repente de lejos vemos a dos muchachos caminando, uno rubio, ojos celestes o azules y un moreno al lado? Dice, ¿qué? Así, esta combinación media rara. Y caminando con un terno y mientras van caminando saludando, hola, hola.
Y mientras caminan, uno más y más se acerca y en su pecho tienen una insignia negra. Y uno dice, es un mormón. O en otras ocasiones vemos a un hombre con su familia, con otro hombre, también casa por casa golpeando en la puerta, diciendo, ¡aló! Tipo 10 de la mañana, y uno dice, ¿quién será? Va a salir, de repente un hombre va bien vestido con una camisa, una corbata, generalmente con un morralito, un gorrito, y en su mano unos folletos. Y uno mira por la ventana y dice, los testigos de Jehová. Porque las religiones han mal entendido el concepto de unidad con uniformidad. Y eso es uniformidad. Se visten igual, caminan igual, casi exactamente, uno los mira y dice, ya sé de dónde son. Son testigos de Jehová, son mormones, son de esta. ¿Por qué? Por su forma de vestir. Cuando la Biblia habla de unidad, no está hablando de uniformidad, son dos cosas diferentes. Las Escrituras no nos hablan de tener uniformidad externa, sino de mantener unidad interna. Y eso es la realidad que vemos en Efesios capítulo 4. Y es así que el diccionario define la unidad como propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Y obviamente de manera que nuestra propiedad es Cristo y nosotros de Él y cuyo llamado es a preservar la unidad que ya poseemos por estar en Cristo. No hacerla. Nosotros no creamos unidad. Somos uno. Somos una unidad porque estamos en Él. Y eso marca la diferencia. El apóstol Pablo no está llamando a la iglesia de Efesios a crear unidad, sino a perseverar en ella, a mantenerla, a cuidarla. Y la forma de mantenerla y cuidarla son las cualidades que ya se mencionaron: unidad, paciencia, soportar, mansedumbre. Y esas son las cualidades que se mencionan. Y obviamente la pregunta que uno siempre va a hacer, ¿cuáles son las cualidades que debemos nutrir para preservar esa unidad? Son esas que mencionamos. Y una segunda pregunta es, ¿cuál es la base por la cual esta unidad se sustenta? Una son las cualidades y otra es, ¿por qué tenemos que nutrir esas cualidades? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sustento de esas cualidades? Y eso Pablo te lo presenta así. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la base. Y quiero explicar un poco más sobre esa base, obviamente, que debemos mantener y que debemos, obviamente, crecer y entender muy bien. Ahora, fíjense que la Biblia habla, en el verso anterior, dice, soportaos o soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, cuando nuestro texto habla de soportaos y solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no solo nos muestra el proceso que se lleva a cabo en la vida de los hombres, sino que nos permite ver cómo estas virtudes a su vez forman parte del carácter. Esas virtudes que el apóstol Pablo habla acá se supone que deberían ser parte de la iglesia de Éfeso, pero pareciera que no, por eso la está diciendo. Se supone que ustedes deben vivir de esa forma, porque son uno en Cristo. Y si no lo entiendan, son las virtudes, son las cualidades. Y esas cualidades también manifiestan un proceso que son soportándoos y también solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, por otro lado, la palabra que es traducida en la Reina Valera 60 como solicitus, en otras versiones es traducida como esforzándoos por la Biblia de las Américas, también por la NBI, o procuren, por Dios habla hoy, la traducen de esa forma. Ahora bien, literalmente esta palabra significa hacer todo lo posible por procurar activamente o esmerarse. Cuando dice solícitos, tiene que ver con eso, con esforzarse. De manera que eso diría algo como, básicamente lo dice la Biblia de las Américas, esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
En otras palabras, la idea del apóstol Pablo es, mira, hay un vínculo, hay una persona, todo esto son cualidades, hay un vínculo que nos une que es la paz, es el amor. En otras palabras, en cuanto depende de ti, está en paz con todos. Bandera blanca. No voy a pelear, no voy a discutir por cosas vanas. Voy a tratar de preservar la unidad, obviamente de esforzarme por eso, porque es parte de lo que el Señor ha pedido. Y eso sin duda vemos una actividad de la voluntad que se somete a Cristo y que su vida básicamente anda como Él. De manera que no solo se establece la actitud con la cual se debe lidiar con los hermanos, soportándolos, sino que también cómo ésta debe mantenerse básicamente en la paz, la cual implica diligencia en mantener la unidad del Espíritu en esa paz. Ahora, notemos que la iglesia, como le dije, no es la que crea la unidad, sino que es la que la preserva. Y es por eso que Pablo ahora nos presenta a aquellos que producen la unidad entre el pueblo de Dios. Básicamente dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora, la unidad se presenta, básicamente en primera instancia, como una unidad interna. Hay unidad interna. Por eso dice, básicamente el texto, un cuerpo y un espíritu, una unidad interna. Y es dentro del Nuevo Testamento en donde encontramos 6 veces la expresión un cuerpo. De hecho, la van a encontrar en Romanos 12, 1 Corintios 6, 1 Corintios 10, 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4. En términos generales, esta expresión es utilizada por Pablo para referirse a la unidad de la iglesia, tomando como ejemplo la unidad del cuerpo y los miembros que la componen. Somos un cuerpo, sí, somos diferentes miembros, sí, pero somos un cuerpo. Y esa es la idea del apóstol Pablo, que más enfatiza dentro de Corintios y de Romanos. Como también nos habla de cómo el Espíritu Santo nos ha bautizado en un cuerpo, o cómo nos ha colocado en un cuerpo, y eso es básicamente la iglesia de Cristo. Cuando se habla de esa unidad, tiene que ver con esa obra del Espíritu Santo, de incorporar un nuevo creyente al cuerpo de Cristo, y eso nos hace uno con Él. Y obviamente, Pablo dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Tenemos unidad interna. Entendamos algo aquí, querido, que con mucha frecuencia es mal entendido y tiene que ver con el bautismo en el Espíritu, básicamente. El bautismo en el Espíritu es la obra del Espíritu Santo en colocar al nuevo creyente en el lugar que le corresponde debido a su nueva unión con Cristo. No tiene que ver con decir tonteras de, mira, y habla pura tontera del culto. No, eso no es bautismo del Espíritu. Es una tontera. Inventada por hombres que no leen la Biblia o no entienden la Biblia. Pero el bautismo del Espíritu es colocar la obra del Espíritu Santo, de colocar a un hombre que ha nacido de nuevo en el lugar que le corresponde, y eso es dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Con los dones y talentos que el Señor le dio. Con el carácter que tiene que ir siendo transformado en la imagen de Cristo. Y todo eso para gloria de Dios y beneficio de la iglesia. Eso es básicamente la obra del Espíritu Santo. Ahora, todos son partícipes del mismo Espíritu, siendo poseídos por como también somos sellados hasta el día de la redención. Y es esta la realidad del creyente, de manera que los creyentes son templos individuales en donde mora el Espíritu que crece colectivamente para la gloria del Señor. Somos templos, sí, individuales, sí, pero a la vez trabajamos colectivamente. Y esa es la idea del apóstol Pablo, tenemos una unidad de espíritu. Sin duda, esto nos permite ver algunas consideraciones prácticas. Y Pablo entendía muy bien esas consideraciones, y una de ellas la podemos ver cuando el apóstol Pablo, hablando de la iglesia corintia y específicamente de su unión con Cristo, presenta cómo esta unión no solo es nominal. No es que solamente digo, soy uno con Cristo y nada más. No, eso tiene implicancias y ramificaciones en la vida práctica, y Pablo lo hace ver muy bien en Corintios.
Fíjense que Pablo, hablando de la inmoralidad que tenía la iglesia de hombres, posiblemente que estaban teniendo relaciones sexuales ilícitas o fornicando, él les dice en Corintios capítulo 6, verso 15-18, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Práctico, ¿no? Práctico. Y aquí es donde Pablo, exhortando a la iglesia, les pone su unión con Cristo como indicador que lleva a la santificación de la iglesia. Eso es vivir vidas que sean agradables a Él, no solo en espíritu, sino también en cuerpo. Querido, este cuerpo, aunque es feo y ustedes dicen, uy, qué feo el hermano, no importa, pero es del Señor y tengo que cuidarlo. Y debo cuidarlo porque también es de mi señora. Y a mi señora no le gusta la gente gorda. Estoy muerto. Tengo que estar delgadito o promedio. Pero debo cuidarlo porque es el templo del Señor. Algunos hacen extensión del templo. No extienda su templo, déjelo ahí nomás. No la agrande más, déjelo ahí. Porque ese cuerpo no es suyo. El cuerpo es del Señor. Y es lo que él utiliza para su gloria. Y algo interesante es que eso tiene que ver también con el uso de la mayordomía de las cosas que el Señor nos da. Y el cuerpo es una de ellas. Ahora, fíjense que Pablo aplica ese concepto de la unión muy bien ahí en Corintio, y eso muestra también que el pecado, querido, no puede habitar en el creyente o no puede hacer morada en el creyente en el sentido de que él no debe permanecer sin confesarse. Los corintios aquí parecen que están fornicando como si fuese cualquier cosa, y dice, pero se supone que son uno con Cristo. ¿Cómo hay esta dualidad? O sea, son uno con Cristo, son uno con una ramera, no entiendo. Y la fornicación es pecado. Entonces es algo que Pablo está entendiendo y está explicando ahí. En segundo lugar, se nos presenta la unidad que tenemos con Cristo, básicamente, en el texto mismo que dice, no solamente hay unidad de espíritu, sino también hay unidad con Cristo. Y el texto dice, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora, cuando Pablo habla de un Señor, no quiere decir que hay muchos señores. De hecho, Pablo dice, aunque hay muchos señores, para nosotros ciertamente hay un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y un Señor del cual proceden todas las cosas, no hay más. Y esa es la idea acá, no tiene que ver con que Pablo te está diciendo hay más señores, no, solamente hay un Señor en el estricto rigor de la palabra, y eso es lo que Pablo está queriendo mencionar. Básicamente, Tomás lo dijo de una forma muy acertada cuando dijo, Señor mío y Dios mío. Y esa es la idea acá, un Señor, el Curios, el soberano, Él gobierna. Y ese que gobierna, no solamente gobierna en el estricto rigor en ciertas partes del corazón, gobierna la vida entera del ser humano. Debería hacerlo, ¿no? Y obviamente está hablando del ser humano, hablando de creyentes. Cuando dice un Señor, querido, no solamente está hablando del Espíritu, de la unidad que tenemos con Él, sino de la unidad que tenemos en Cristo. Fíjense que Pablo en su teología, una de las cosas que él se presenta y se reconoce es la teología de en Cristo, porque es el que más ocupa esa posición. Van a notarlo en Efesios, si han visto y si no lo han hecho, vean el trabajo, cuántas veces en el capítulo 1 dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que somos y todo lo que poseemos y todas las bendiciones que tenemos están en Él, no hay otra cosa. Todo lo que usted puede lograr está en Él, y sin Él no sirve de nada. Por eso se le llama a la teología de Pablo en ese punto la teología básicamente cristocéntrica, porque está todo, básicamente converge en Cristo. Ese es el centro del apóstol Pablo, y cada vez que Pablo habla de Cristo no puede parar de hablar de Él, es su Señor. Para Él es magnífico poder hablar de su Señor, y Él dice un Señor ahí, y básicamente es aquí donde inicia nuestra unión, es con Cristo en donde tenemos comunión con el Padre y con su familia, ya que no hay nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, no hay más. Ahora,
en nuestro texto no solo se nos presenta la persona, sino la fe que le acompaña. Por eso dice Pablo, un Señor, una fe. Ahora, cuando dice una fe, tenemos básicamente que entender qué significa o cómo se aplica la palabra fe acá. Que en realidad es muy amplia la forma en que se utiliza en las Escrituras y por ende necesitamos comprender a qué se refiere. Ahora, John MacArthur, hablando de esa fe, básicamente habla de la siguiente manera. Pablo no se refiere aquí al acto de fe por el cual básicamente una persona se salva, o a la fe continua que produce una vida cristiana productiva, sino más bien al cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento. Y aquí debo diferir en algunas cosas con él. No creo que solamente tenga que ver con eso, yo creo que tiene que ver con más que eso. ¿Y por qué? Bueno, el contexto básicamente está hablando de las consideraciones prácticas del cristiano. Por eso dice, digo pues, dice, andad, dice, yo puedo expresar al Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Básicamente, les ruego que vivan de acuerdo al llamado que tienen de Cristo, del Señor. Vale decir, de vivir dignos de la vocación con la cual fuisteis llamados. Es en base a esto en que la unidad es una de las cualidades que debe básicamente perseverar en la iglesia del Señor. De manera que cuando Pablo habla de una fe, puede tener tres implicaciones. En primer lugar, puede referirse al cristiano o al ser cristiano. En segundo lugar, puede mencionar o tiene que ver con el mensaje cristiano o con la doctrina o enseñanza cristiana. Con cualquiera de las tres. Y aunque MacArthur habla de las doctrinas, personalmente creo que el término una fe no solo está hablando de la doctrina como tal, sino al conjunto completo. Esto es básicamente la naturaleza del cristiano, el mensaje del cristiano y la enseñanza del cristiano. Todo eso es un conjunto que va en la palabra fe. ¿Por qué? Porque está hablando de las consideraciones prácticas. Y en esas consideraciones prácticas no solamente se ve la doctrina, sino el andar. ¿Cómo vive esa doctrina? Y eso tiene que ver con, básicamente, una vida que avanza en crecimiento del Señor, que es la parte doctrinal, pero también en la aplicación de lo que conoce de su Señor, que es la parte práctica. Entonces no estoy tan de acuerdo con que solamente tenga que ver con la doctrina. Yo creo que tiene que ver con mucho más que la doctrina, que es la aplicación de esa doctrina en la vida del creyente. Ahora, básicamente el orden de Pablo, de hecho un argumento que puedo dar es, aparte del que ya di, es que el orden que Pablo plantea da un pie a eso. Básicamente fíjense que plantea un Señor, Cristo, una fe, básicamente, y un bautismo, la práctica de lo que se sabe. Tenemos la persona, la fe que va juntamente con ella y básicamente la evidencia de esa fe, que es el bautismo. Ahora, no solo habla de la doctrina, como les digo, sino del mensaje y la naturaleza que le acompaña. Ahora, hemos visto que en esta unidad, que es básicamente que posee el creyente, no solo tiene una relación interna, que es básicamente espiritual por el Espíritu Santo que mora en nosotros, sino que también es una persona, la cual es su mensaje y su enseñanza, es Cristo, sino que también una identificación. Pablo lo llama un bautismo. Y aquí, aunque podríamos decir que está hablando nuevamente del bautismo en el Espíritu, ya básicamente el ser colocados como miembros de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, eso no es básicamente lo que Pablo está hablando acá. Pablo está hablando acá básicamente de la manifestación visible de una fe invisible. ¿Cómo sabemos si una persona realmente se ha convertido? Es porque se identifica con. En este caso, hay una identificación plena con la persona y obra del Señor Jesucristo. Y Pablo lo entiende ahí básicamente muy bien cuando dice ahí un bautismo. Y eso es a lo que se refiere aquí. Eso es lo que vimos en el verso 4 anteriormente, y Pablo lo dice ahí muy bien
cuando habla de un bautismo. Ahora, vuelvo a citar a MacArthur porque aquí se le hace el toque de yo, dice: el bautismo en agua tenía una gran importancia en la iglesia primitiva, no como un medio de salvación o bendición especial, sino de testimonio de identidad y de unidad con Jesucristo. Los creyentes no eran bautizados en el nombre de una iglesia local, un evangelista destacado o hasta en un apóstol, sino única y exclusivamente en el nombre de Cristo. Aquellos que gracias a un Señor están unidos a una fe, testifican de esa unidad en un bautismo. Práctico. ¿Y por qué se ve práctico? Bueno, porque hay una identificación. Quiero mostrar al mundo que creo en ese crucificado que hoy está resucitado. Lo creo, lo vivo. Y fíjense que en tercer lugar, Pablo nos presenta la unidad que tenemos con el Padre. Y ahí dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, en términos generales, esa es la doctrina de la unicidad de Dios o de la unidad de Dios. Es la doctrina judía. Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No hay más que un Dios. Y es exactamente lo que nosotros decimos: no hay más que un Dios, ¿cierto? Pero manifestado en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. O eternos o iguales consubstanciales, idénticos en naturaleza. Y eso es algo que creemos como iglesia, creemos en la unicidad y en la Trinidad de Dios. Ahora, obviamente, aquí vemos algo que Pablo escribe hablando del Padre, ¿ya? Y de hecho el mismo Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal en Juan 17, hablando de la unidad de la iglesia, dice algo interesante. Juan 17 dice así: mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles y discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? El Señor dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Claro, ¿no? Y fíjense que el Señor oró antes de morir en la cruz. Dice: Señor, Padre, yo te ruego, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Y en medio de eso le dice: y no también te pido por ellos, sino por los que van a creer también, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, en mí y en nosotros. Y querido, no hay mejor ejemplo para el mundo perdido que no conocen al Señor, la unidad de una iglesia. Ahora, hay que dejar algo claro, querido: no vamos a ser uno en el sentido de que vamos a tolerar todo tipo de pecado, ¿no? Somos unos en Cristo, y Cristo es sin pecado, es la cabeza de la iglesia. Vamos a ser uno en santidad, uno en comunión, uno en la enseñanza, uno en doctrina, porque eso es lo que nos une. Un Señor, ¿cierto? Un Señor de verdad. Y el Señor de la verdad no le gusta que se digan mentiras. Hoy por hoy se ha dicho que el amor debe predominar. Querido, amor sin verdad no sirve para nada. Es sentimentalismo solamente. Y hoy el ecumenismo en las iglesias está planteando: es que hay que hablar en el nombre del amor. Sí, pero el amor hacia Cristo y el amor hacia la gente. No el amor en mí mismo y en lo que yo creo, lo que yo pienso, sino en qué dice Dios. Ahí está la unidad. Cuando no hay unidad en eso, en la verdad, entonces, querido, no hay amor en eso tampoco. Es un amor carnal que se ha impuesto en las iglesias diciendo que hay que tolerar cualquier tipo de pecado. Que no hay que tolerar el pecado de ninguno, pero sí queremos ayudar a seguir creciendo en santidad, y esa es la idea. ¿Se fijan? Como les digo, el ecumenismo hoy ha hecho sentir que la iglesia protestante es falta de amor. ¿Por qué? Porque dice que el homosexualismo es pecado. Bueno, pues eso dice, uno dice, pero eso dice la Biblia. Y creo que el Señor no se tupa decir que el homosexualismo es pecado.
pero ahora son más piadosos que Dios. Y queremos decirnos que no es tan pecado. Querido, es pecado. Dios lo dice así, no es pecado. Y en eso obviamente hay amor, también decir, hermano, si estás luchando con algo de ese tipo, es pecado, debes apartarte de eso. Debes salir de eso, como cualquier otro tipo de pecado. Debes correr de él con todas tus fuerzas. Porque si no, si te atrapa, hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Pablo dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Es en este punto, y ese es el punto aquí, la unidad de la iglesia en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, algo que me llamó la atención también de John MacArthur leyendo algunos comentarios, dice, Pablo no trata aquí de separar las personas de la deidad, sino llamar la atención sobre sus papeles únicos al tiempo que se enfoca en su unidad, en su relación mutua y con relación a la iglesia. Unidad que se manifiesta en los diferentes aspectos mencionados en estos 3 versículos. Fíjense, lo que Pablo hizo fue empezar con el Espíritu, la relación que el creyente y la iglesia tienen con el Espíritu Santo, la relación que el creyente tiene con Cristo y la relación que el creyente tiene con el Padre. ¿Para qué? Para dar a conocer que cada parte de la Trinidad es una en su conjunto y la iglesia es una con ellos. Amén. Participamos de la misma naturaleza, queridos. Tenemos la naturaleza celestial, debemos vivir así, manifestando, obviamente, frutos dignos. Una vida que lucha consigo mismo, con su pecado, con su maldad, ¿para qué? Para ser más como su Señor. Y eso es la cosa que debe motivar nuestros corazones. Fíjense que el texto dice, pues, esta sección para terminar dice, un Dios y Padre de todos. Sí, es Padre de todos los creyentes. De manera que básicamente la unidad que tenemos con la deidad se presenta en términos de que Dios es soberano. Él es Padre de todos, Él es soberano. Él gobierna en su iglesia, sí, Él es soberano, Él hace lo que quiere, no tiene que pedirnos, ¿sabes? ¿Qué piensas tú, Anita, sobre esto? No, Él te dice, yo hago esto porque sé que es lo mejor, punto, se acabó. No nos pide la opinión, no nos dice si nos gustaría o no nos gusta. Queridos, seamos honestos, si el Señor nos preguntara, ¿te gustan las pruebas? Todos levantaríamos la mano y dijimos, no, Señor, no me gustan. Sobre todo el sufrimiento no me gusta, no quiero pasar por eso. Por eso el Señor nos pregunta, porque sabe que eso es lo mejor para nosotros, en muchas ocasiones, aunque no lo queramos. Él es soberano. Por eso dice el texto, el cual es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Básicamente Él es omnipotente. Él tiene el poder, no solamente soberano, hace lo que quiere, tiene el poder para hacer lo que desea con su iglesia. Queridos, si un día el Señor se dice, ¿sabe qué? Ya, la iglesia en Chile me aburrió, no es obediente, es persecución. Vamos a decir, Señor, no nos gusta la persecución. Señor, tenemos que decir al contrario, Señor, gracias por la persecución. ¿Por qué? Porque nos debe motivar a ser más como tú, por nuestra desobediencia. ¿Cómo lo hizo? ¿Se acuerdan? Jerusalén. El Señor les dijo a los discípulos, id a ser discípulos de todas las naciones, y se quedaron en Jerusalén. Vino persecución, y ahí fueron obedientes a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Por imposición del Señor. Soberano. Soberano, absolutamente. Él es soberano, Él es omnipotente. Y el texto dice, y en todos, Él es omnisciente. De manera que, queridos, cuando usted está en su casa, ahí ya está Dios también. ¿Por qué? Porque Dios está en su lugar. Y su templo se llama Francisco, Juanita, o San Antonio, o César. Ahí está, el templo del Señor, andante. ¿Cómo lo mantenga usted? Es otra cosa. Pero somos templos del Señor. Y Él mora en nosotros. Debemos vivir, por eso Pablo dice en versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego, fíjate, os ruego que andéis, que vivan, como es digno del llamamiento con el cual Dios los llama. Vivan así.
Pablo nos está sugiriendo, dice, por favor, te ruego que vivas como Dios te ha llamado a vivir. Eso es en santidad y en unidad con Cristo y con su iglesia. Queridos, cuando la iglesia no entiende eso, no va a haber unidad. Y es difícil, porque para ser uno, en realidad hay cosas que dejar y hay cosas que hacer. Hay que dejar el orgullo para que reine la humildad, ¿no? ¿Es difícil? Más que difícil. Pero podemos ver también que el Señor nos dejó armas, cosas que nos permiten vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Su palabra, querido, ahí la tiene todos los días. Y no una versión, tiene 30.000 versiones ahí para ver lo que quiera. Lea una de esas, querido, no hay problema. Menos la del Nuevo Mundo, que eso no sirve, ¿ya? Todas las demás, ningún problema. Pero en realidad, querido, para hacer eso debemos ser llenos del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dice Pablo, contra tales cosas hay ley. Haga eso y va a ser que fácil va a ser andar en humildad, va a ver que fácil es ser manso, va a ser que fácil es soportar a los insoportables, va a ser que fácil es ser paciente con los demás, va a ser que es tan fácil poder tener unidad y levantar bandera blanca cuando me han ofendido. No hay problema. Tengo paz y quiero brindar esa paz a aquellos de mis hermanos que andan luchando en guerra. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia y tu bondad, y gracias por enseñarnos, Señor, la unidad que tenemos en ti y las implicaciones, Señor, también para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser, Señor, más participantes activos, Señor, a esforzarnos por mantener esa unidad en el vínculo del amor, en el vínculo de la paz y en la verdad de tu palabra. Queremos, Señor, siempre manifestar al mundo, Señor, lo que tú oraste, que podamos ser uno en ti, como también tú eres uno con el Padre, Señor, para que al vernos, Señor, te glorifiquen a ti las personas, Señor, y puedan volverse a ti, Señor. Te alabamos por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.